24 de Shvat, que tiene que ver con el shiur, con lo que venimos hablando y con lo que vamos a seguir hablando, si Dios quiere. Dice así: Mitzrayim, Egipto, es un término ligado a Meitzar, opresión y limitación. El exilio diaspórico de Mitzrayim, espiritualmente, consiste en que el alma animal limita y oculta al alma divina hasta que esta última se contrae tanto que empequeñece y permanece sin manifestarse. O sea, estar en Mitzrayim, estar en Egipto hoy en día, significa, porque siempre decimos, estar uno dentro de las limitaciones, salir de sus limitaciones. ¿Qué es en la práctica esto? Lo dice la Yom Yom, nos da una pauta. Tenemos dos almas. Tenemos el alma animal y tenemos el alma divina. Que ¿qué es estar en Mitzrayim, estar en Egipto? Es que el alma animal tapa, oculta, empequeñece la labor del alma divina. Eso es estar en Mitzrayim. ¿Qué es salir de Mitzrayim? Seguir diciendo la Yom Yom. El éxodo de Egipto, Yetziat Mitzrayim, salir de Egipto, de Mitzrayim, implica la remoción de la opresión limitadora. Vale decir, cuando el intelecto que reside en el cerebro refulge en el corazón con buenos rasgos de carácter en la práctica. O sea, salimos de esa limitación. El alma divina se libera, sale de las garras del alma animal. También, como explicamos en varias ocasiones, el alma animal no es nuestro enemigo. Se presenta como un enemigo, porque ese es cuando dos personas, Hadre Shalom, uno se topa con el enemigo, entonces el enemigo quiere vencer, en la práctica, en la realidad, quiere vencer a su contrincante. Cuando dos boxeadores están luchando, dos equipos de fútbol, cuando están en la cancha, están en el estadio, en el ring, entonces cada uno quiere vencer al otro. El alma animal no es así. El alma animal quiere vencer al alma divina porque esa es la misión que Hashem le dio. Pero el alma animal sabe que el objetivo no es que ella venza, sino el objetivo es que el alma divina la venza. Parecería un juego de palabras, pero no lo es. El alma animal tiene que poner toda su inteligencia, toda su astucia para vencer al alma divina, Hadre Shalom. Pero sabe que el objetivo es que el alma divina la venza. Y eso es Yetziat Mitzrayim. Y con respecto a la salida de Egipto, que ya al final de la Parshá habla sobre la salida de Egipto, hay un versículo que nos da la pauta y nos ayuda a salir de Egipto. Y que aparentemente, primero voy a leer el versículo, el pasuk, y después vamos a tratar de interpretarlo un poco. No lo tengo marcado, así que lo busco. Es en el capítulo 13, versículo 9. El versículo dice así: el éxodo de Egipto estará escrito para ti como señal sobre tu mano y como un recuerdo entre tus ojos, para que la Torá de Dios esté en tu boca, pues con mano poderosa Dios te sacó de Egipto. Hay otro versículo que dice: para que recuerdes los días de la salida de Egipto, todos los días todos los días de tu vida. Si ahí aprendemos que la salida de Egipto es algo fundamental, especialmente de acuerdo a lo que dijimos en el Ayom Yom. Salir de Egipto es salir de nuestras limitaciones, que el alma divina se empodere y venza al alma animal, pero no la derrote,
sino la transforme en bien. Cuando uno lo logra eso, uno ya es un tzadik. Pero eso es el trabajo de toda la vida. Pero para llegar a esto, ¿cuál es el camino para lograrlo? La Torá lo dice acá en el versículo. El éxodo de Egipto estará escrito para ti como señal sobre tu mano y como un recuerdo entre tus ojos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué es la mitzvah del tefilín? Eso es la mitzvah del tefilín. La mitzvah del tefilín está relacionada directamente con la salida de Egipto, lo dice el versículo directamente. Entonces dice que hay dos cosas que tenemos que hacer. Ponernos el tefilín y segundo, estudiar Torah para que las palabras de Torah, estas palabras estén en tu boca. Pero a simple vista, acá habla sobre el tefilín, pero Dios todavía no nos dio la orden de colocarnos los tefilín. Nos habla del tefilín, pero no nos dio la orden. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la relación entre la salida de Egipto y el tefilín? Que es tan importante el tefilín. Vamos a ir analizándolo y desmenuzándolo. De las cosas que nosotros vemos todos los días. Primero vamos a ver, a desmenuzar lo que vemos y tratar de entenderlo, y ahí vamos a poder seguir profundizando. El tefilín, o sea, empecemos por algo más general. La salida de Egipto era derrotar al faraón. El faraón se dice paró. Ustedes saben que acá en Argentina, a pesar de todas las cosas que pasan, somos adelantados. Acá suceden las cosas y después siguen en el resto del mundo. Aunque nos parezca mentira. Paró, el faraón, la palabra en hebreo se dice paró. Paró viene de la palabra oref. Oref es la nuca, la parte de atrás, no lo que vemos, no lo que va adelante, sino lo que viene de atrás. Lo que viene atrás se refiere a aquellas cuestiones que se interponen entre nosotros y Hashem. No lo que va directo, sino lo que viene por atrás. Pero también la palabra paró viene de par. ¿Saben lo que quiere decir par? Par quiere decir, acá en Argentina diríamos grieta. El faraón representa la grieta. Y nosotros tenemos que luchar contra la grieta para que no haya grieta. Fíjense qué interesante. ¿Dónde nos colocamos los tefilín? Un tefilín lo ponemos sobre el brazo, el tefilín sheliat. El otro tefilín lo ponemos en la cabeza. ¿Sí? Acá arriba. ¿Qué hay entre la cabeza y el brazo? El cuello. El cuello es algo angosto. Y por el cuello tienen que pasar nuestros pensamientos y tienen que atravesar, sería la grieta, tienen que atravesar la grieta para llegar al brazo. El pensamiento tiene que llegar a la acción. Por eso el tefilín representa el brazo, la acción, y la cabeza el pensamiento, el intelecto. Los buenos pensamientos, lo que el Yehudí tiene que hacer, tiene que llegar a la acción. Y más aún, primero nos colocamos el tefilín, acá está pasando algo. Ahí está. Primero nos ponemos el tefilín sheliat, el del brazo, y después el de la cabeza. Con eso aprendemos que lo más importante es la acción. Podemos tener muy buenos pensamientos, muy buenas ideas, podemos hablar mucho, pero lo importante, amasewa y caro. Lo fundamental es la acción. Ahora, miremos, entonces ya sabemos cómo superar la grieta. Esto para que hay que decírselo a los políticos. ¿Cómo superar la grieta? Cuando tenemos los buenos pensamientos, los pensamientos correctos y llegan hasta la acción. Eso es superar la grieta. Esa es la receta perfecta. Si nos funcionó a nosotros durante más de 3000 años, entonces al mundo también puede funcionar.
Sigamos adelante. Observemos los tefilim. Si miramos los tefilim, esto no hace falta ser un gran jajam, no hace falta ser un gran sabio. Uno le muestra a un chico de 4 o 5 años un tefilim, el de la cabeza y el del brazo, y va a tener la respuesta cuál es la diferencia entre uno y otro, lo que ve. El tefilim de la cabeza, vemos cuatro compartimientos, 4 rayitas que representan 4 compartimientos. El tefilim del brazo, lo miramos y vamos a ver que es entero, no está dividido en compartimientos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa diferencia? Primero, ¿qué hay dentro del tefilim? Sé que ustedes lo saben, pero por ahí hay que refrescar siempre. En la Torá, en 4 oportunidades, en 4 parshiot, está nombrado el tefilim. 2 son muy famosas, en el Shema Israel y la segunda parte del Shema Israel de Ayam y Shamoa. En las 2 se nombra el tefilim. La tercera y la cuarta lo tenemos en la parsha de esta semana. En una parsha que dice, que empieza con Kadesh Li, santifícame, y la otra que dice, de allá que viajar va a ser cuando Hashem te lleve a la tierra de Israel, te introduzca. Y en las 4 parshiot habla sobre la mitzvah del tefilim, tanto del de la cabeza como del brazo. La diferencia está que en la cabeza, cada una de estas 4 parshiot, de estas 4 secciones de la Torá, tienen 4 celditas, digamos, o celdas, 4 compartimientos, y cada parsha está doblada y introducida en cada uno de esos 4 compartimientos. El del brazo es como un pergamino, como un Sefer Torah, que están las 4 parshiot unidas, enrolladas, y se coloca dentro del tefilim. Por supuesto que hay leyes como colocarlas, etcétera, pero eso, el que más lo tiene que saber es el sofer, el escriba. Ahora miren qué interesante. ¿Por qué el de la cabeza está dividido en 4 compartimientos y el del brazo es uno entero? Esto en la Kabbalah está explicado, y esto lo trae el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, el gran cabalista que nos reveló un montón de cosas relacionadas con la Kabbalah. Él explica que el tefilim está relacionado con los 5 sentidos. 4 tenemos nosotros en la cabeza, en la cara. Tenemos el oído, tenemos la vista, tenemos el olfato y tenemos el gusto. El 5.º sentido es el tacto. ¿Está bien? Cuando nos colocamos el tefilim de la cabeza, los 4 sentidos que tenemos en la cabeza, audición, vista, olfato y gusto, lo tenemos en la cabeza. Vamos a hacer la maniobra esta. Ahí está. Nos ponemos el tefilim, salen las cuerdas, y hay 2 cuerdas que pasan por el corazón y llegan hasta el brazo, lo tenemos, incluso el brazo también lo atamos con la cuerda. Que esto representa, llega hasta la acción, hasta el tacto que representa el brazo, que representa la acción. En otras palabras, como dice, cuando después de decir que nos colocamos el tefilim, dice, Leman tie Torah Hashem fija, para que la Torah de Dios esté en tu boca, para que nosotros estudiemos la palabra de la Torah. O sea, cuando nosotros estudiamos la Torah, vayamos un paso antes. Queremos salir de Egipto. Nos dice que es a través de colocarnos el tefilim y estudiar la palabra de la Torá. ¿Cómo lo hacemos? A través de los 5 sentidos. La persona tiene que tener los 5 sentidos en aras de cubrir el objetivo que Hashem quiere para nosotros. Y para eso los ojos tienen que saber lo que tienen que mirar. El oído tiene que saber lo que escuchar. La nariz, el olfato, tiene que saber lo que oler. Y la boca, lo que comer. Y la acción, el tacto, lo que tocar, lo que hacer. ¿Y dónde lo tenemos eso? En la Torá. La Torá nos da la pauta. Encendemos la radio, miramos la tele,
o un video, lo que sea, entonces de afuera nos dicen lo que tiene que pasar adentro. Pero el Yehudí no es así. El Yehudí mira lo que hay adentro y transmite para afuera. No podemos dejar que el afuera domine a lo que hay adentro. Y esto es Yetziat Mitzrayim, de lo que dijimos en el Ayom Yom y lo que estamos hablando acá en este momento. Es un pensamiento maravilloso, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante los tefilim, ¿no es cierto? No solamente colocarnos los tefilim. Acá estamos hablando más que, por supuesto que colocarnos porque eso es la mitzvah de la Torá, pero acá estamos hablando del mensaje del tefilim. Por eso es tan importante. Fíjense que el Rebbe, cuando empezó con sus campañas, la primera campaña masiva que lanzó fue la campaña del tefilín. Ponete el tefilín, 2 minutos, 3 minutos, ¿cuánto te tarda? Te hago un service express. ¿Sabes la veces que nosotros los shulujim tenemos que decir, te hago un express, un minutito, para que el yehudí coloque el tefilín? Y uno dice, ¿un minuto puede cambiar la historia de la persona? Sí. Ese instante puede transformar a la persona totalmente. Totalmente. Y historias no faltan, ya hemos contado muchas acá. Historias verídicas y reales. Baruch Hashem. Entonces, entendemos que queremos salir de Egipto, esta es la forma. Y fíjense, también al final de la Parshá, habla qué tuvieron que hacer para la salida de Egipto. Ustedes saben que en todas las generaciones, mientras estuvo el templo, la noche de Pesaj se comía el Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj. Cuando uno compraba el corderito para sacrificarlo, llevarlo al Bet Hamikdash y después asarlo, lo podía comprar el día antes. Era el Pesaj, se lo traía y después se lo asaba y se comía a la noche. Esto fue siempre, con una sola excepción. El año que salieron de Egipto. Ahí había que agarrar el corderito y atarlo a la cama, como dice la parashá esta semana. Y cuando venían los egipcios, decían, ¿para qué tenés ese corderito? Uno le decía, eso era el 10 de Nisan, 4 días antes, y le iba a decir, dentro de unos días vamos a salir de Egipto, vamos a salir de acá. ¿Por qué era tan importante tener el corderito? Porque el corderito era la idolatría de Egipto. Entonces había que romper con la idolatría de Egipto. Y para romper con la idolatría de Egipto se necesitaba esos 4 días. Porque los judíos venían, no sé cuántos, que venían 210 años de estar en Egipto. Sabían perfectamente que eso era santo para los egipcios. Pónganse a pensar ahora. Uno va a la India, ¿no es cierto? No sé, yo no estuve nunca, pero por lo que vi en algún videíto y por lo que me contaron, la vaca es sagrada en la India. Y si uno anda con el coche y a la vaquita se le ocurrió cruzar la calle, hay que esperar que la señora cruce. Y si se le ocurrió empacarse y se queda ahí, no sé cómo hacen los autos, tendrán que ir por otro lado. Porque es sagrada. Pero imagínense, si uno vive en un lugar, 210 años, donde la oveja, el cordero, es santo, entonces uno como sabían que no lo podían tocar. Entonces por eso Hashem le dio esos 4 días, primero para que el Yehudí sepa, vas a salir de Egipto, pero no tenés que salir solamente de Egipto físicamente, de acá a 5 días vas a estar en el desierto, vas a estar libre, no, tenés que estar libre acá del bocho, de la cabeza, tenés que salir de tu Egipto, tenés que transformarte, tenés que salir de tu alma animal, transformar el alma animal y no permitir que el alma animal empequeñezca, oculte el alma divina. Eso es Yetziat Mitzrayim, eso es salir de Egipto. Miren qué interesante. Cuando se salió de Egipto, esa noche, en adición al Corbán Pesaj, también los Yehudim se hicieron el Brit Milá.
durante los años que estuvieron en Egipto, salvo la tribu de Leví, de las otras tribus, no se habían, no sé si todos, pero no se habían hecho el Brit Milá. Entonces había que vertir con un hisopo, había que vertir de la sangre del Corbán Pesaj, de la ofrenda de Pesaj, y de la sangre del Brit Milá, había que vertir en las jambas de la puerta, de las puertas y en el dintel, en la parte de arriba. ¿Qué representa esto? Tenemos dos jambas y un dintel arriba. Dos marcos, digamos, o tres marcos, no importa. El de la derecha es Gesed. La derecha representa las buenas acciones. La izquierda representa la tefilá, la plegaria. Y lo de arriba, el dintel, representa el estudio de la Torá. Y estas son los tres pilares que necesitamos: Torá, Vida, Bodá y Gemilut Hasadim. Los tres pilares sobre los cuales se sostiene el mundo. Y cuando Hashem vino a matar a los primogénitos de los egipcios, él saltó y salteó las casas donde estaba la sangre. La sangre representa, ¿qué es la sangre? La sangre es la energía. Sin sangre, Harbe Shalom, no se puede vivir. Para que esa energía vaya hacia cosas positivas. Entonces, todo esto que estamos diciendo, todo esto es la salida de Egipto. Para terminar, una parte de la historia. Ustedes saben que después que falleció Shlomo Amelech, el rey Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos reinados. El reinado de Yehudá y el reinado de Israel. El reinado de Yehudá abarcaba dos tribus. La tribu de Yehudá y la tribu de Binyamin. Era la zona donde estaba el Beit HaMikdash, la zona de Jerusalén y alrededores. Y las otras 10 tribus estaban fuera de ahí. Bueno, si van a leer la historia, van a ver todo lo que pasaba ahí. Los reyes del reinado de Yehudá eran todos tzadikim, hubo muchos reyes. Los del reinado de Israel, hubo malvados, hubo idólatras, y algunos eran más o menos buenos. Resulta que en determinada oportunidad había que hacer una guerra contra Moab, los moabitas. Entonces, había dos reyes, que lo tengo anotado para no olvidarme. El de la tribu, el del reinado de Yehudá se llamaba Yoshafat. El reinado de Israel se llamaba Yehoram. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este Yehoram? No era tan malvado, era bastante bueno, parece. Entonces dijo, ¿por qué tengo que yo a enfrentar solo a Moab? Lo voy a llamar al rey de Yehudá. A ver, nos podemos unir y vamos juntos. Le preguntó a Yoshafat. Y Yoshafat le dice, bueno, la verdad no es mala idea. Vayamos juntos a enfrentar a Moab. Cuando llegaron, cuando todo el ejército se alistó frente a Moab, entonces en ese momento todo andaba bien hasta que se dieron cuenta que no tenían agua. Más o menos como estamos acá, y en Israel también está faltando agua. Dicen que la semana que viene va a llover. Volvamos a lo nuestro. Necesitaban agua, pero ¿cómo hacen para recibir agua? ¿Cómo hacían en ese momento? Y nosotros le escribimos al revés. En ese momento iban a lo de un profeta. Buscaban un naví, un profeta, y el profeta iba a pedirle a Shem para que vengan las cosas. Entonces fueron a un profeta que se llamaba Elisha ben Shafat. Fueron a este Elisha, le dijeron, Elisha, necesitamos que pidas a Shem para que venga el agua. ¿Qué pasó? Estaba todo bien. Elisha era un buen tipo, pero en ese momento estaba enojado. Y cuando uno quiere la brajá tiene que venir con simjá, tiene con alegría, no puede venir con enojo. Entonces no le funcionó.
Y aparte estaban los otros, hacían idolatría del Baal, bueno, etcétera. Entonces fueron a uno que se llamaba Julia Menagén. Era uno, hay toda una historia con esto, pero no, la dejamos para otro momento. Este Julia Menagén era un tipo que tocaba instrumentos y tenía todos los sentidos metidos en el instrumento. Y entonces le dijeron, tocanos para pedir lluvia, para pedir agua. Y él cantó y tocó y el agua vino. ¿Qué vemos acá? Que cuando uno mete todos los sentidos en lo que está haciendo, como este Holy Amenaguet, ahí todo funciona. Y ahí se puede lograr vencer en la guerra y recibir todas las brajot que realmente necesitamos. Y sea la brajada, la voluntad de Hashem. Quiero terminar ahora el shiur que es muy importante lo que voy a decir ahora. El miércoles que viene es Yud Shvat, el 10 de Shvat. El 10 de Shvat es el día que en el año 1950 el Rebbe anterior elevó su alma al cielo, por un lado, y por el otro lado es el día que nuestro Rebbe asumió como Rebbe. El Rebbe pidió que el Shabbat antes de Yud Shvat, o sea, este Shabbat que viene ahora, todos los Hasidim tengamos una aliyá a la Torah y nos vayamos preparando, estudiando el Mahamar que el Rebbe anterior dejó, como hemos hablado en otros momentos, encender una vela Yortzeit para el martes a la noche y miércoles que viene. Pero este Shabbat, el Shabbat antes de Yud Shvat, es un Shabbat muy importante para prepararnos, para inspirarnos. Aprovechemos este Shabbat para conectarnos con el Rebbe, conectarnos con el Rebbe anterior, y esto es a través de estudiar la Torah, las enseñanzas del Rebbe, estudiarla y llevarlas a la práctica. Y esto seguro que va a llevar a través de todas las campañas y las enseñanzas, etcétera, a que se cumpla el sueño que el Rebbe, como el Rebbe mismo dijo, creo que el Rebbe le escribió una vez al que era presidente de Israel, Yitzhak Ben Tzvi, hay una carta impresa muy interesante, y el Rebbe le dice, desde que era chiquito, yo tenía el sueño de que va a venir el Mashiach. Ya soñaba, ya me imaginaba cómo va a ser cuando venga el Mashiach. El Rebbe estaba ahí en Ucrania, en Dnepropetrovsk, que soy, Dnepo, y en Katerinoslav, con pogroms, con persecuciones, con lo que sea, pero el Rebbe ya estaba pensando cómo va a ser, ya tenía el objetivo de traer al Mashiach. Falta el último empujoncito, eso dijo, se lo deja a ustedes. Hagamos este empujoncito, concentrémonos, el Mashiach va a llegar y vamos a viajar todos juntos a Israel.